Hola, bienvenido a 15 minutos con Dios. Es un gusto estar contigo nuevamente. Vamos a seguir estudiando el libro de Filipenses. Nos encontramos ahora en el capítulo 2, en el versículo 12, y el tema que estamos estudiando es el papel del creyente en la santificación o en su santificación. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando un poquito de ello ya. Estuvimos contestando la pregunta: ¿es la santificación del creyente algo que depende totalmente de Dios o es responsabilidad del creyente? Esa era la pregunta de la semana pasada. Y aprendimos que a lo largo de la historia de la iglesia han existido extremos negativos a lo que se refiere a este tema. Pudimos ver que estaban dos grupos, que han existido básicamente dos grupos. Uno era el de los quietistas y el otro era los pietistas. Si te recuerdas, el grupo de los quietistas decía que la santificación era lo 100% de parte de Dios. Dios hacía la obra y básicamente el creyente no hacía nada. Por otro lado, los pietistas decían que la salvación era 100% del hombre. Y aquí nos encontramos con el grupo de los legalistas y el fariseísmo y todo ello. Bueno, Pablo nos va a hablar por su parte de un enfoque dual, y no solamente Pablo. A lo largo de la escritura este enfoque lo pudimos ver. Y este enfoque dual, ¿en qué consistía? Bueno, consistía en tomar la verdad bíblica de los quietistas y la verdad bíblica que había en los pietistas, y que éstas se unieran, dando así un enfoque dual que lo podríamos ver en Filipenses 2 y en Filipenses 2:12, y también en el versículo 13 que vamos a estar viendo la semana que entra. Entonces, de esto se trata un enfoque dual, el poder encontrar la parte que le corresponde a Dios y la parte que le corresponde al hombre. El día de hoy vamos a contestar otra pregunta. Y la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿cómo un cristiano se ocupa de su salvación? Esta es la pregunta del día de hoy. Vamos a contestarla en base a Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Y vamos a ver algunos pasos para poder ocuparnos como cristianos de nuestra salvación. Y vamos a entender a qué se refiere esto de ocuparnos de nuestra salvación. Lo primero que debemos de comprender es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mira, te invito a ir al pasaje. Dice de la siguiente manera el versículo 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Así que vamos a empezar con la primera frase, que es por tanto. Esta primera frase de por tanto nos habla precisamente del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de lo que ya habló en los versos anteriores nuestro hermano Pablo acerca de Jesucristo. Para poder ocuparnos entonces de nuestra salvación, primero tenemos que comprender el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si no comprendemos ello, no nos podemos ocupar de nuestra salvación. Hay algo interesante con esto de comprender el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y es que nosotros como personas no somos capaces de simplemente agarrar e imitar a Jesucristo. Mira, si nosotros tenemos un pintor famoso, reconocido enfrente de nosotros, y vemos cómo agarra su pincel y vemos cómo empieza a dibujar, cómo empieza a pintar, cómo empieza a hacer sus trazos, nosotros podemos ver su ejemplo y tal vez se nos puede enseñar y nosotros podamos pintar, tal vez como él en algún día, a base de esfuerzo, a base de trabajo. Y eso sí es posible. Pero cuando hablamos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con algo diferente. Porque simplemente no podemos ir a la Escritura, no podemos imitar a Jesucristo simplemente por nuestra decisión. ¿Por qué? Porque para poder ser como Jesucristo, Jesucristo tiene primero que entrar a nuestras vidas. Tiene que nacer en nuestras vidas. Tiene que transformar nuestras vidas. Y es necesario que te hable un poquito de este tema.
Y este es el tema de la regeneración o el nuevo nacimiento. Mira, te quiero poner una ilustración para comprender esto. Es un poco graciosa tal vez, pero me gusta mucho. Desde hace mucho tiempo fue una ilustración que me gusta respecto al tema de la regeneración. Y lo voy a hacer con estos dos insectos que tenemos aquí en pantalla. El primero es una oruga y el segundo es una mariposa. El primero, la oruga, nos va a representar al hombre común y el segundo nos va a representar al hombre renacido. Lo interesante de estos animales o de estos insectos es que son muy diferentes entre sí. Uno está diseñado para volar y el otro está diseñado para arrastrarse. Uno vive en los árboles, en las ramas, comiendo hojas, y el otro vive volando y anda entre las flores, comiendo néctar. Bueno, si este gusano quisiera vivir como esta mariposa, no lo podría conseguir. Y es muy sencillo de saber por qué no lo puede conseguir. Porque este animalito tiene alas y puede volar, y este de acá no las tiene. Simplemente no va a poder volar. Aunque se lance de la rama más alta, no conseguiría volar. Bueno, el hombre común muchas veces, cuando llega a una congregación evangélica, lo primero que quiere hacer es imitar a el hombre renacido. Quiere vivir como una mariposa en este ejemplo. Es lo primero que quiere hacer. Quiere imitarles. Entonces quiere cantar como ellos, quiere hablar como ellos. Pero algo está pasando que no es natural en él. No es natural en él este comportamiento, simplemente porque él no es un hombre renacido. Es algo contra su propia naturaleza. Su naturaleza sigue siendo la de este animalito, por así decirlo en esta ilustración. Para poder ser como esta mariposa, lo que tiene que suceder es precisamente una transformación. Y es lo que la Biblia habla como regeneración. Tiene que convertirse, tiene que pasar de ser un gusano a ser una mariposa. Tiene que pasar de ser un hombre común a un hombre renacido. Y si eso pasa en la vida de este hombre, entonces él va a poder imitar o va a poder vivir como Jesucristo vivió. Entonces, el primer paso que tenemos es ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver su ejemplo, pero no basta solamente con ver su ejemplo. También tenemos que imitar su ejemplo. Tenemos que ser obedientes. Y ahí viene el segundo paso. El segundo paso es ser obedientes. No basta ver su ejemplo, sino tenemos que ser obedientes. Mira, el versículo sigue diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren, lo que está diciendo Pablo es que los filipenses habían obedecido a Pablo todo el tiempo que él había estado con ellos. Habían sido obedientes. Ahora Pablo les dice: ahora quiero que también obedezcan también en mi ausencia. Ahorita que no voy a estar con ustedes, obedezcan. Es fácil obedecer cuando está el pastor delante de nosotros. Cuando tienes a tu pastor, cuando tienes a tu papá, cuando tienes a alguien supervisando tu vida, es fácil que tú seas obediente. Cuando alguien te dice: oye, es tiempo de hacer devocional, saca tu Biblia, ponte a leer. Entonces tú agarras y sacas tu Biblia y te pones a leer. Cuando alguien te dice: oye, ya son las 7, es tiempo de ir a la oración, entonces tú agarras y te vas a la oración. Pero ¿qué pasa cuando no está nadie para decirte que tienes que levantarte a leer, para decirte que tienes que leer tu Biblia o para decirte que vayas al templo? Esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como creyentes obedecemos solamente cuando alguien nos está mirando. Y Pablo dice que tenemos que ser responsables y debemos de ser obedientes. Ahora, ¿qué clase de obediencia tenemos que tener? ¿Qué clase de obediencia? Bueno, vamos a seguir analizando el versículo para poder entender esto. Volviendo al versículo de Filipenses, dice: sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí dice: ocupaos. Debemos de ser obedientes, pero ¿de qué forma? Y aquí nos dice la palabra ocupaos. Y ocupado nos va a decir la clase de obediencia que tenemos que tener. Mire, el ocuparse
habla de nuestro diario vivir, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con ser fieles, con ser obedientes, tiene que ver con perseverancia. Mira, te voy a poner tres ilustraciones. La primera es un problema matemático. Cuando alguien se ocupa en un problema matemático, se va a ocupar en ese problema matemático hasta resolverlo. El segundo, cuando alguien se ocupa de trabajar en la mina, se va a ocupar de trabajar en la mina hasta que saque todo el oro y toda la plata. Y el tercer ejemplo, cuando alguien se ocupa en trabajar en el campo, tiene que trabajar en el campo hasta que se levante la cosecha. Entonces, cuando Pablo se está refiriendo aquí a ocuparse, él está diciendo, tienes que ser fiel, tienes que ser obediente, tienes que perseverar y tienes que hacerlo hasta que la obra esté totalmente terminada. Esto se trata el ocuparse. Ahora, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Pablo dice nuevamente acá en Filipenses, tenemos que ocuparnos de vuestra salvación. Debemos de estar ocupados en vuestra salvación. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, lo interesante es que la salvación no depende del hombre, la salvación es algo que hace Dios. Todos lo sabemos. Dios es el que nos predestina, el que nos elige, y Dios es el que hace la obra en el corazón. Así que aquí pudiera sentirse como que hay una contradicción, porque ¿cómo me puedo ocupar yo de mi salvación? Bueno, mira, para entender esto tenemos que entender que nuestra salvación no está compuesta de una sola dimensión, tiene tres dimensiones. Te llevo a ellas. Acompáñame por favor a esta gráfica. Tenemos que comprender, hermanos, que la salvación tiene tres dimensiones, no solamente tiene una dimensión. Mira, te llevo este gráfico. Mira, la salvación tiene tres dimensiones. La primera es la dimensión pasada, la presente y la futura. Bueno, la dimensión pasada tiene que ver con nuestra justificación. La dimensión futura tiene que ver con nuestra glorificación. Y la dimensión presente tiene que ver con nuestra santificación. Ahora, esta parte la hace Dios. Dios es el que nos justifica. Dios es el que hace esta obra. Jesucristo viene en la cruz, muere por nosotros, nos salva. Y la salvación es 100%, 100%. Esta parte de la salvación es 100% de Dios, 100% de Cristo. La justificación del creyente. Y esta parte de la salvación, que es la glorificación, también es 100% de Dios. Esto lo hace Dios. Dios es el que nos va a glorificar. Pero tenemos esto, que es la santificación, que es lo que estamos viendo. Y la santificación, aquí donde nosotros tenemos responsabilidad de ser obedientes. Así que esta parte tiene que ver 100 o 50% de parte de Dios y 50% de parte del hombre, vamos a decirlo así. Tiene que ver con nosotros. Es la parte en la que nosotros nos tenemos que ocupar, nuestra santificación. No es 100% de nosotros, como ya vimos la semana pasada, que muchos decían que era 100% del hombre, ¿no? Y otros decían, no, es 100% de Dios. No. Es un enfoque dual. Esto es algo dual. Tiene que ver con Dios y tiene que ver con el hombre, con nosotros, lo que es nuestra santificación. Entonces, volviendo acá al versículo, dice, ocúpense de vuestra salvación. La parte de la salvación que nosotros nos vamos a ocupar es de nuestra santificación. ¿Cómo nos vamos a ocupar? Ya lo vimos. Siendo obedientes. ¿Y qué clase de obediencia? Una obediencia que sea esforzada, que sea hasta el final. Y acá nos dice con temor y con temblor. ¿A qué se refiere? Bueno, esta es la última parte, el último paso. Tenemos que comprender el castigo del pecado. Cuando habla con temor y con temblor, no se está refiriendo a que debemos de tenerle miedo al infierno, que tú tienes que pensar en que si te portas mal vas a perder tu salvación y vas a terminar en condenación. No, no está hablando de eso. Está hablando de un temor reverente. Mira, si vamos al libro de Primera de Juan 1:9, ya lo tenemos.
nos dice un versículo muy conocido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en este pasaje también nos dice que Dios es fiel, pero también nos dice que Dios es justo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que en su justicia castiga al pecado. Obviamente este versículo encontramos la justicia de Dios aquí. ¿Por qué? Porque Dios castigó el pecado de nosotros en la persona de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nosotros, ya como Jesucristo pagó, tengamos que vivir pecando. Porque si vamos al Salmo 111, versículo 10, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nos dice que nosotros no tenemos que pecar, sino al contrario, tenemos que ser temerosos de Jehová, tenemos que respetar a Dios. Y no solamente lo dice en este Salmo, si vamos a Proverbios 28, 14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Y aquí la palabra bienaventurado también la podemos traducir como feliz. Feliz el hombre que siempre teme a Jehová. Mira, el temer a Jehová no es algo malo, de hecho es algo bueno, algo que nos va a mantener en un estado, vamos a decir que de amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque el temor que está hablando Pablo aquí tiene que ver con el temor que tiene un hijo hacia un padre, ese respeto que tiene, pero un hijo respeta a su padre por amor, no por las consecuencias de sus acciones, sino más que nada por amor. Entonces nosotros tenemos que tener este tipo de temor que nos va a llevar a respetar a Dios porque le amamos, porque es nuestro Padre. Y ese temor también nos va a llevar a vivir una vida de santificación. Nos va a animar a vivir una vida santa delante de Dios. Tengo un último versículo, Isaías 66, 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios dice que Él mira al que tiembla ante su palabra. Pero te animo también en esta hora que podamos nosotros cada día ir a su palabra. A Dios le agrada que nosotros vayamos a su palabra, pero sobre todo que nosotros tengamos una actitud reverente ante su palabra y ante Él. Bueno, entonces, ¿cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Nos tenemos que ocupar de nuestra salvación siendo personas que sigan el ejemplo de Jesucristo, siendo personas que no solamente vean el ejemplo de Jesucristo, sino lo obedezcan los mandamientos de la palabra de Dios. Debemos de obedecer con fidelidad hasta el final. Debemos también de vivir con un respeto reverente a nuestro Dios. Y de esa manera nos podemos ocupar de nuestra santificación. La semana que sigue vamos a ver el versículo 13. Esta semana pues sería todo. Espero que haya quedado claro. Si tienes dudas, escríbelo en el comentario. Si quieres que hablemos un poquito más de algunas de las partes que se tocó, lo podemos también hacer. Fue un gusto estar contigo. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo la siguiente semana.